siga adelante, por Colombia luchar con amor, con el ánimo noble y radiante, transformemos el mundo mejor. Estudiantes del siga adelante, por Colombia luchar con amor, con el ánimo noble y radiante, transformemos el mundo mejor. Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están el día de hoy? Muy calladitos, cuéntenme, ¿qué pasó? Buenos días, instructora. Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo les fue ayer? ¿Ya iniciaron una nueva formación? ¿Cómo van? Sí, pues ahí vamos empezando. La primera actividad está un poquito, no sé, para mí está un poquito larga, pero está súper interesante por la parte contable. Ok, me alegra muchísimo. ¿Quién más? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuéntenme un Sí, poquito, por favor. ayer iniciamos una nueva clase, sí, pero pues yo no pude terminar toda la llamada porque se me cortó y no me fue posible volver a unirme, entonces andamos pendientes de la fecha de entrega de las actividades. Sí, muy bien. Bueno, yo les voy a recordar un poquito cómo ha sido nuestro pequeño recorrido en la formación, ¿de acuerdo? Para eso entonces voy a comenzar a compartirles como un pequeño resumen. Ustedes me dirán si están viendo mi pantalla en este momento. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora, Sí, estamos se ve. viendo. Ah, bueno, ok. Siempre es bueno, mis queridos aprendices, que nosotros recordemos de dónde venimos y para dónde vamos, ¿de acuerdo? Recordemos que nuestro número de ficha es la 275-8218, que estamos actualmente desarrollando la etapa lectiva, ¿de acuerdo? Y que vamos a tener 6 meses de etapa práctica, ¿cierto? Donde nosotros podemos estar hablando de diferentes modalidades para que ustedes puedan desarrollar esa etapa práctica. ¿De acuerdo? Actualmente hay 51 aprendices matriculados, pero desafortunadamente no todos los 51 aprendices están activos en la formación virtual. De eso también hay que hablar el día de hoy. Aquellos aprendices que no están desarrollando actividades ni han desarrollado la etapa de inducción tendrán que hacer un debido proceso, ¿cierto? Como un plan de mejoramiento en el caso de que quieran continuar con la formación virtual. Y antes de que tomen una decisión de retiro, todos los aprendices deberán, aquellos que están pensando quizás en que no van a tener el tiempo suficiente para desarrollar la formación, tendrán que entrevistarse con la parte de bienestar aprendices, con la parte de psicología, para que analicen y activemos esta ruta que nosotros llamamos ruta de deserción para que lo puedan hacer respetando el debido proceso. ¿De acuerdo? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Alguno de ustedes que me colabore leyendo el nombre del proyecto, por favor? Uno solo, por favor. Tecnólogo en gestión agroempresarial, ficha 2758218. ¿No les está pasando la siguiente diapositiva donde dice nombre del proyecto? No, no está mostrando la otra diapositiva. Déjame entonces. Sí, porque ya vamos en el nombre del proyecto. Regálenme un minutico, yo miro a ver qué pudo haber pasado.
¿Están viendo la nueva diapositiva? Sí. Nombre del proyecto, Sí, por señora. favor. Ok. ¿Me recuerdan el nombre del proyecto? Mejoramiento de los procesos asociados con la actividad agropecuaria bajo principios de gestión administrativa y sostenibilidad. Ok, muy bien. ¿En qué fase del proyecto estamos? Fase análisis. Muy bien, ok. Nosotros siempre tenemos que ir recordando esa parte. ¿Alguien que me pueda leer esa introducción? Los proyectos son un conjunto de acciones y actividades que se realizan de una manera secuencial, involucrando recursos económicos, humanos y técnicos, entre otros elementos, con el fin de lograr un objetivo propuesto. Ok, muy bien. Y entonces, alguien que me pueda definir antes de continuar con sus palabras qué hemos realizado hasta ahora en la parte técnica. ¿Alguno de ustedes que me pueda indicar con sus palabras y mostrarles la diapositiva que hemos desarrollado hasta hoy de esa fase de análisis? Uno de ustedes, por ejemplo, Hat Blady. Entonces, que la apoye Erika. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie se anima? Pues hasta el momento hemos verificado como las problemáticas que pueden tener las diferentes unidades productivas. Ok. También pues analizando como las bases de datos de cada unidad que hemos, como digo yo, estudiado, ¿no? En la línea base de la formulación de proyectos. Muy bien. ¿Alguien más? Mario, de pronto que le quiera aportar un poco más. Buenos días, profesora. Hola. Bueno, chicos, mucho silencio. ¿Qué pasa? Yo acabo de verificar Ustedes ya llevan conmigo un mes, ya debemos saber más o menos hacia dónde estamos proyectando. Iniciamos, como lo decía Karen, ¿cierto? Haciendo como un análisis de ese entorno. ¿Para qué nosotros analizamos el entorno? Para ir contextualizando todo lo que tiene que ver con las unidades productivas. Recordemos que ese entorno, ¿cierto? Puede ser desde dos puntos de vista, uno que se puede desarrollar desde la parte pecuaria y otra desde la parte agrícola. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos aplicado una serie de instrumentos, ¿cierto? Que nos han permitido comenzar a profundizar acerca de lo que es ese entorno. ¿Para qué nosotros analizamos ese entorno? Para comenzarnos a entrar en un tema muy específico, muy de la gestión administrativa que tiene que ver con planeación estratégica. ¿Qué hemos hecho nosotros con esa línea base? Nosotros hemos aplicado un instrumento, ¿cierto? Estadístico, donde ustedes tuvieron que hacer unas evidencias en campo, donde pudieron averiguar y contextualizar algo de la realidad de ese entorno. Entonces, aplicábamos un instrumento de 33 preguntas, ¿cierto? A 5 unidades productivas o empresarios, ¿cierto? Tanto del área agrícola o del área pecuaria, para poder determinar un manejo, ¿cierto? De una herramienta ofimática que es el Excel para la tabulación de esas encuestas y también la capacidad de análisis y de relación del entorno con eso que ustedes vieron. Eso hemos hecho en la línea base. Luego, la siguiente evidencia que nosotros tenemos desarrollada, que tiene que ver con un perfil de proyecto, y se basaron en un estudio de caso, ¿cierto? Que es los MIRLOS. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Y en ese perfil, ustedes que pueden decantar después de haber entregado ya la evidencia.
¿Qué nos ayuda a ese perfil de proyecto? Hacer la parte administrativa, ¿qué más? Están muy calladitos. Yo creería que no se está comprendiendo, ¿verdad? Bueno, dentro de ese perfil de proyecto nosotros estamos haciendo una contextualización de una asociación que trabaja cacao, ¿cierto? Nos dan una información y nosotros tenemos que complementar esa información. ¿Para qué? Para nosotros comenzar a evaluar ciertos factores internos y factores externos que pueden, digamos, afectar una organización. En esta tercera evidencia, que es del área técnica en la fase análisis, vamos a comenzar a desarrollar un tema muy específico que se llama la planeación estratégica. Esos dos instrumentos que ustedes han entregado, esas dos evidencias que ustedes ya han antepuesto ante esa sesión sincrónica, pues es sencillamente para comenzarnos a ahondar en lo que tiene que ver la planeación estratégica. Por eso es importante aquellos que todavía no tienen la oportunidad de analizar esos proyectos productivos que lo vayan haciendo, ¿cierto? Porque es una manera de contextualizar la realidad que se puede afrontar ya una vez ustedes adquieran esa formación. Entonces, con respecto a eso que nosotros hemos desarrollado, ¿están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Sí, señora. señora profesora. Listo. Entonces, decíamos, ¿cierto? Que teníamos primero la línea base, ¿cierto? Y después nosotros hablábamos de lo que tenía que ver con el perfil de proyecto de los mirlos. Para eso, nosotros tuvimos que haber explorado la plataforma, ¿cierto? Donde, digamos, nos ayuda a entender qué hace parte del entorno de la empresa. Ese que hace parte del entorno de la empresa tiene que ver directamente con los clientes, ¿verdad? Con los empresarios y todo lo que pueda llegar a afectar una decisión en una organización. Entonces, dentro de esa información que ustedes exploraron, ¿cierto? Encontraron que puede ser catalogado o clasificado esa línea de proyectos. Entonces hablábamos que según el criterio, nosotros podíamos hablar de diferentes proyectos. Entonces hablábamos que había criterios de financiación dependiendo de la disciplina, de la complejidad y de la finalidad, ese tipo de proyecto. Recordemos también que nosotros estamos apuntando como gestión administrativa al diligenciamiento o a la presentación o a la gestión misma de presentación de proyectos productivos, que pueden ser, ¿cierto?, tanto públicos como privados, como mixtos, ¿cierto? Y decíamos que casi siempre en el sector social nosotros encontramos entes tanto gubernamentales como no gubernamentales para la presentación de esos proyectos. ¿Para dónde vamos nosotros entonces? Hablábamos entonces de ese perfil de proyecto en los mirlos, ¿cierto? Donde nos hablaba de una localización y área geográfica del proyecto. ¿Ustedes qué consideran? ¿Para qué puede ser esa localización y área geográfica del proyecto? Pero como para saber el contexto del territorio en el que se va a realizar el proyecto. Ok, si a nosotros nos están hablando de localización y área geográfica, yo lo podré llevar a mi región. Nosotros que estamos aquí, estamos tan diversos y tenemos aprendices de todas las regiones, ¿cierto? ¿Será importante y será que yo puedo trasladar ese proyecto que yo puedo leer
para mi región, para mi comunidad, para lo que yo quiero, comunidad productiva? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que sí. Claro que sí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué necesito para poder continuar con el proceso de gestión del proyecto? Los problemas o las necesidades que tiene. Muy bien, exactamente. Entonces comenzamos a contextualizar, ¿cierto? ¿Qué problema o qué necesidad yo voy a atacar? ¿Qué voy a solucionar? ¿Qué alternativa a la comunidad le voy a proponer? ¿Cierto? Para eso nosotros tomamos como base ese estudio de caso de los mirlos, donde nosotros aplicábamos esa serie de, digamos, características y hablamos entonces de que dentro de esa descripción del problema nosotros podemos ampliar la información con la elaboración de un árbol de problemas y que ese árbol de problemas tiene tanto efectos como causas, ¿cierto? Y que cada causa tiene su efecto, que es lo que ustedes plantearon en la evidencia que algunos ya les pude revisar, algunos no, porque no lo habían compartido todavía. Y después de tener claro qué necesidad o qué problema vamos a afrontar, hablamos de una justificación del proyecto. Esa justificación del proyecto, mis queridos aprendices, no es la justificación personal de lo que yo puedo pensar, no. Es la justificación de ese problema o necesidad que yo estoy planteando solucionar. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo del objetivo general, pues tengo que ir de la mano con el planteamiento de ese problema o necesidad que nosotros hemos planteado. En este caso, nosotros con este estudio de caso, estamos apuntándole a una asociación de qué tipo de cultivo. Cacao. Muy bien. Y yo me imagino que para que ustedes hayan podido argumentar la evidencia, ustedes investigaron si realmente el cultivo de cacao se da en esa zona de Cundinamarca. Me imagino que sí, ¿cierto que sí? ¿O cómo lo presentaron ustedes? ¿O cómo ustedes actuaron dentro del desarrollo de esa evidencia? Profe, pues en cuanto a la justificación, pues sí se indaga un poco más sobre el tema, más que todo sobre la Sí. ubicación de las personas, la problemática que podrían tener y qué clase de clima tienen. Toca investigar, digamos, en qué clima se da el cacao, en tierra fría, en Muy tierra bien, caliente, para muy saber bien, muy bien. Profe, el proyecto también expresa ahí, o sea, lo que ya enuncia, que sí, que es una principal economía de esa región. Ok. Por ende, ¿cierto? Como gestionador del proyecto, yo tengo que comenzar a cuestionarme, ¿cierto? Sobre cómo funciona el negocio del cacao. Si estábamos hablando de una asociación de cacao, estábamos hablando, ¿cierto? De que va a haber un cultivo impacto en esa comunidad, de cómo está esa zona frente, digamos, a la producción a nivel nacional. ¿Cómo yo puedo comparar esas características que yo me imagino, que yo investigo, que yo amplío, que yo realizo lectura para poder comenzar a generar, ¿cierto? Esos objetivos generales. Dentro de ese estudio de caso que ustedes tienen, pues ustedes tenían ya unos objetivos específicos planteados, ¿verdad? Y tendrían entonces allí la manera de hacer unos indicadores. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Plantear un cronograma de ejecución. Ese cronograma de ejecución sencillamente lo contextualizamos con esos objetivos que ya están plasmados dentro de ese estudio de casos. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, nosotros antes de comenzar a hablar de planeación estratégica, estos dos ejercicios, tanto el de la línea base de proyectos como el del perfil del proyecto, nos ayudan a irnos adentrando a ese entorno social, que es lo que nosotros estamos haciendo en esta primera fase de análisis. ¿Qué vamos a ver nosotros entonces? Vamos a ver
las iniciativas estratégicas y de mercadeo en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya, con estos dos primeros ejercicios que hemos contextualizado, podemos comenzar a tener mucho más argumentos a la hora de realizar la planeación estratégica que se va a ver reflejado en esas estrategias de mercado para la empresa. ¿Qué vamos entonces nosotros a hacer el día de hoy? ¿Alguien que me colabore con la lectura de esta diapositiva, por favor? Profe, disculpe, Sí, antes de pasar al siguiente tema. Señora. Usted me dijo pues que hoy se explicaba más en la parte del cronograma, que pues que yo le coloqué ahí, usted me dijo que tenía que especificarlo por días o por meses. Sí, espérame, ya te voy a compartir el perfil, ¿vale? Regálame un minutito. Eso que Pero la compañera entonces, nos está comentando, ¿cierto? Es en respuesta a la evidencia que ella compartió en la plataforma para contextualizar a los chicos. Dime. Cuéntame. profe, y ya yo como ya envié la actividad, entonces yo tendría que corregir y mandarla nuevamente. Sí. Haciendo el árbol del problema también. Sí, sí. Entonces, ese es digamos, el archivo base que ustedes han alimentado, ¿cierto? Y cuya información puede que se vea completa, pero nos exige, ¿cierto? El análisis del entorno, de saber si yo no tengo conocimiento acerca del cultivo, necesito comenzar a contextualizar información, como que como producción, como impacto social, impacto cultural, impacto económico del mismo cultivo dentro de esa zona o dentro de esa zona de Cundinamarca frente a nivel nacional, quién pueden ser los líderes, los departamentos que lideran esa producción, ¿cierto? Casi siempre ese manejo del cultivo, tanto del café, del cacao, de la caña, que son cultivos representativos, se manejan estadísticamente por grupos asociativos. Casi siempre cuando se hace la comercialización en la parte agrícola, pues se busca que esa comercialización no sea individual, sino que sea colectiva. ¿Para qué? Para generar mayor rendimiento, mayor dinámica económica, me hago entender. Cuando nosotros hablamos del cultivo del cacao, y ellos manejan ese volumen de producción, lo hacen a través de asociaciones de cuánto está produciendo, ¿cierto? Cuánto está aportando esa asociación referente a ese cultivo en esa zona. No se habla de cuánto produce Pepito Pérez, sino de cuánto produce la asociación, ¿cierto? Y ese Pepito Pérez pues, va a ser parte de esa asociación y ese granito de arena que le está aportando pues va a generar un impacto económico a nivel regional. ¿Es claro lo que quiero compartirles? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Dentro de ese perfil, que digamos son pocas personas las que habían compartido la evidencia, cuando yo la revisé, lo habían entendido de una manera correcta, ¿sí? Las sugerencias que yo les enviaba era complementar un poco más para que puedan ampliar como ese radar que nosotros tenemos. Me hago entender. Nosotros cuando desarrollamos las evidencias muchas veces nos pegamos a lo estrictamente mencionado, pero cuando yo quiero desarrollar eso estrictamente mencionado, yo debo ampliar un poco más la contextualización de ese estudio de caso. ¿Qué quiere decir? Algunos, yo les decía hace 8 días que cuando ustedes desarrollaran el perfil, obviaran las preguntas.
Algunos dejaron las preguntas y contestaron seguidamente. Yo no le doy dificultad, pero sí sería más apropiado que pudieran redactar, ¿cierto? Sin tener en cuenta las preguntas. ¿Me hago entender? Algunos sí, digamos, lo desarrollaron de esa manera, como de una redacción que va contextualizando las preguntas, y otros simplemente daban respuesta a la pregunta. ¿En qué municipio se ubica el proyecto? Municipio Sósima, Cundinamarca. ¿En qué veredas? Veredas X, Y, Z. ¿Cuántas veredas abarca? 10 veredas. ¿A qué distancia se encuentran los principales centros poblados? Uno solo. O sea, cuando uno lee este tipo de evidencias, uno dice, realmente la evidencia no impactó dentro de la mente del aprendiz. ¿A qué los invito yo? A que ustedes amplíen, ¿cierto? Un poco más la contextualización o la redacción o la manera de ustedes de expresar la evidencia para poder mejorar este radar que nosotros tenemos. Muchos de ustedes tienen un ritmo bueno de estudio. ¿Por qué lo digo? Por la forma de presentar las evidencias. Y habrá otros que apenas van a coger ese ritmo de estudio. Entonces, que esos encuentros sincrónicos, que ya les voy a mencionar más adelante dónde los podemos encontrar siempre en la plataforma, sean motivo de un mejoramiento continuo para que puedan mejorar la redacción y la expresión de estas evidencias. ¿De acuerdo? Siguiendo con el ejemplo, nos hablaban de ya nos contextualizan la población objetivo, ¿cierto? Nos hablan de algunas condiciones socioeconómicas y culturales. Cuando yo amplío ese radar me doy cuenta si la información es verídica, si es simplemente un estudio de caso, si realmente existe esta asociación dentro de este municipio. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Ay, me preocupa porque ustedes guardan mucho silencio. Listo, voy a continuar entonces. Ahora, cuando ya comenzamos a hablar del objetivo general, aquí me dice, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué quiero hacer? ¿Cierto? ¿Qué cambios deseamos lograr frente a la situación problema? No es solamente contestar las preguntas, sino redactar un objetivo general. Recordemos que los objetivos generales siempre están dependiendo de un verbo de acción. Hacer, realizar, ejecutar, canalizar, planear, desarrollar, ¿sí? Siempre los verbos en infinitivo van a iniciar esos objetivos que nosotros queremos plantear. Entonces, ese objetivo, ¿cierto? Mira acá lo que arranca, entregar, ¿cierto? Entonces, hace parte de un objetivo específico que ustedes plantean cuando hacen ese objetivo general. En este ejercicio particularmente, estaba todo prácticamente dado para que ustedes analizaran la información, o sea, no tendrían que inventar más objetivos específicos para ese general, sino leer los específicos y poder construir el objetivo general, ¿de acuerdo? Hay unas actividades de proyecto, ¿cierto? Entonces acá realizar adquisiciones de bienes, contar con el servicio de análisis de suelo, contratación de construcción de la infraestructura, entrega de infraestructura, ¿cierto? Y estas actividades, en este segundo objetivo, mira, brindar, siempre comenzamos con el objetivo, con el infinitivo, ¿cierto? Esas actividades son las que ustedes generan en esta parte inferior de acá. ¿Qué corrección yo hacía en una evidencia? No solamente se pudiera tratar de decir en qué mes yo voy a generar esa actividad, ¿cierto?
sino que le pusieran meses del año. ¿Por qué yo le decía meses del año? ¿Por qué? Porque eso genera que el aprendiz por lo menos busque un poco más. En este caso, no siempre vamos a hablar del cultivo del cacao, es simplemente el estudio de casos que nos ponen al inicio, ¿cierto? Pero es para contextualizar qué épocas de siembra tienen, qué épocas de poda tienen, dónde está el pico de producción según esa variedad climatológica que se tiene. Entonces, la información, mis queridos aprendices, no solamente es preguntas y respuestas. ¿Yo por qué hice esa aclaración? Porque dentro de esa contextualización de esas actividades de cronograma, cuando ustedes plantean un cronograma, ustedes no lo hacen simplemente por número de meses, sino que también tienen que presentar, digamos, los nombres de esos meses. ¿Por qué? Porque pueden ser meses cada tomados mes de por medio. Entonces, por ejemplo, enero, marzo, mayo, julio, ¿me hago entender? Entonces, cuando ustedes plantean un cronograma de actividades general, pues el impacto de la información no es igual. ¿Qué hago yo? Tratar de que ustedes se inclinen un poco más por ampliar este tipo de información. No es que esté mal, no está bien. Así como ustedes, la gran mayoría, lo han presentado con viñetas, con cuadritos, con colores, qué actividad, qué mes, ¿cierto? Que lo han desarrollado lógicamente, porque lo he visto y está expresado, está explicado de una manera lógica, sino contextualizarlo un poco más con el tema de la vida real, ¿no? Si fuera a ejecutarse, ¿cuáles serían los mejores meses para la elaboración de cada una de esas actividades planteadas? ¿Me hago entender? Señora. ¿Sí? Es muy importante, mis queridos aprendices, el desarrollo de esa evidencia y sencillamente es un ejercicio para hablar de lo que se nos viene ahora, que es la planeación estratégica. Nosotros debemos tener mucha información en nuestra mente, así como cuando ustedes, para contextualizar un poco más y hacerlo un poco más participativo, cuando ustedes decidieron ingresar a esta formación virtual, ustedes debieron haber pensado muchas cosas. Por ejemplo, quiero escucharlos. ¿Qué pensaron antes de inscribirse ustedes aquí a esta formación? Pues, profe, a mí personalmente me gusta mucho eso de la agricultura. A mí siempre me ha gustado. Y yo me gradué de mi colegio con un técnico precisamente también del SENA. Yo personalmente quería hacerlo presencial, pero pues dadas mis condiciones económicas y mi educación geográfica no se pudo. Entonces por eso yo ingresé a estudiar virtual, pero pues de momento me ha gustado mucho, uno aprende muchas cosas y también como que recuerda otras que le enseñaban en el colegio y así va como aumentando el conocimiento. Ok, muy bien. ¿Qué factores tuvieron en cuenta ustedes? Entonces, yo veo factores de tiempo, factores económicos, ¿cierto? Factores de disponibilidad de la herramienta. Si yo voy a estudiar virtual, yo necesito como mínimo, ¿qué necesito? Dos cosas importantes. ¿Cuáles? ¿Qué herramientas? El Computador, computador, internet. Un computador y la otra, el otro una factor que siempre para todos es un talón de Aquiles, ¿cuál? El internet. En internet. Muy bien, el internet, ¿cierto? Entonces, mire que en esa pequeña situación que ustedes analizaron antes de escribirse, los 51 aprendices tuvieron que haber pensado, bueno, yo voy a estudiar virtual, no puedo presencial porque yo trabajo, porque mi trabajo me exige 8 horas diarias, porque yo tengo disponibilidad de estudiar en la noche y lo que quiero no lo dan, no lo ofertan en la noche. Entonces tomaron la decisión, pero antes de tomar esa decisión, ustedes hicieron un análisis amplio de posibilidades de qué querían ser y, digamos, comenzaron a trazarse unas metas y unos objetivos. Sería muy bonito, ¿cierto? Y yo sé que hay veces que la gente lo hace, es escribir esos objetivos. Hacia dónde voy, en cuánto tiempo yo quiero lograr posicionarme
esa idea o esa meta, ¿de acuerdo? No sé si ustedes dentro de esa información tengan algo que quieran traer acá para mencionar en el análisis de ese entorno. Los escucho. Ustedes son muy calladitos. Buenas, pero en mi caso, pues yo estoy todo el día en la casa con los niños. Entonces, pues ya a medida, pues ahorita que ellos están pequeños, ya a medida que ellos vayan creciendo, ya uno los puede ir dejando con otra persona. Y pues vi la alternativa de estudiar la formación virtual y no salir pues de casa, sino estar establemente con ellos. Entonces mi meta fue pues, no, ahorita que ya en unos 2 años, que ya yo pueda de pronto dejarlos con otra persona más o tener más confianza, ya ahí sí puedo buscar un trabajo, ya tengo otros estudios, otros conocimientos para que me puedan mejorar en el área laboral, porque yo trabajo desde casa. Pero entonces ya ahí sí es otra alternativa en el área laboral, ya cuando yo quiera salir en unos 2 años y poder pues tener mejor trabajo. Ok, sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ustedes recuerdan en inducción el estudio de casos de Carlos? Que muchos contextualizaron de manera asertiva. Sí, señora. Yo creería que cuando nosotros leemos ese estudio de casos, muchos de nosotros se ven reflejados en él, ¿no? A veces nosotros tenemos muchas limitantes, de pronto en el momento en que nos encontremos en la vida personal, en los recursos económicos, la contextualización de las labores diarias que se desarrollan. Y el hecho es no dejarse vencer. Entonces, el análisis de ese entorno me genera a mí una serie de situaciones que yo tengo que caracterizar como necesidades o como problemas para solucionar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros comenzamos a hablar de planeación estratégica, que es el tema que se desarrolla en análisis, pues sencillamente yo tengo que comenzar. Todas estas ideas que nosotros tenemos acá influyen directamente en lo que es toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque yo debo tener claro el horizonte final de mi proyecto, si lo quiero llevar a feliz término. Y, mis queridos aprendices, si un proyecto se presenta y si un proyecto no recibe el aval necesario, ¿ustedes qué decisión van a tomar? Pues hacer las correcciones necesarias para poder conseguir ese aval o esa aceptación. Ok, muy bien. Entonces, cuando uno genera un proyecto, cuando nosotros estamos hablando de planeación estratégica, nosotros sabemos que habrá muchas variables que nosotros tengamos que ajustar y reajustar, porque necesariamente necesitamos la corrección y el aval de quién, del cliente final, que nos va a permitir a nosotros financiar ese proyecto productivo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en la contextualización de las dos evidencias que nosotros hemos trazado, digamos que es la introducción a sumergirnos en qué es el entorno social. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito el entorno social, comienzo a tener factores o tener detalles para generar algo que es la planeación estratégica, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos primeros ejercicios lo que hicieron fue como ampliar ese panorama que nosotros teníamos de cómo puede funcionar un proyecto. Nosotros podemos decir, yo me siento en capacidad de redactar un proyecto, pero cuando usted se sienta, usted no sabe por dónde iniciar. Tiene tantas ideas que usted solamente tiene que comenzar a escribir esas ideas y comenzarles a dar un orden para poder desarrollar o identificar plenamente si es un problema central o si es una necesidad lo que yo quiero resolver a la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros hoy vamos a comenzar a hablar de lo que significa la planeación estratégica. Les voy a volver a compartir pantalla. Antes de hacer un paréntesis.
Y vamos acá. Y comenzamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces comenzamos entonces. Venga, es que la configuración de mi computadora a veces no me favorece. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta parte de la evidencia comenzamos a hablar de planeación. Como nosotros cuando planeamos es una lluvia de ideas, una lluvia de posibles necesidades o problemas a solucionar, comenzamos a encaminarnos por algo que se llama la matriz DOFA. ¿Ustedes la habían escuchado? Sí, Sí, señora. doctora. Esa matriz DOFA, ¿cierto? Viene muy de la mano con el desarrollo del mercadeo que tiene que ver con las 4P, que en alguna ocasión yo les mencioné, que era producto, precio, plaza y promoción. Esa es una teoría que se da en la época de los 70 y es una teoría que ha venido sufriendo evoluciones, pero siempre ha tenido la misma raíz. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice entonces la guía de aprendizaje? Que hay un producto que entregar, es un documento, ¿cierto? Esta evidencia está trazada más o menos para el 14 de julio, quiere decir que la vamos a seguir desarrollando en los siguientes encuentros sincrónicos para digamos, la presentación final de esa evidencia, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir el favor a alguno de ustedes, David, puede ser, me ayude a leer qué productos a entregar tienen de esta evidencia, por favor. Espero la lectura. Productos, pero, profe, la parte que dice productos a entregar, ¿cierto? Sí, donde dice documento escrito. Listo. Documento escrito que contenga los pasos para el desarrollo de un diagnóstico en una empresa agropecuaria como base para la planeación estratégica y que indique la metodología y los instrumentos para la información como de su análisis, definiendo los recursos necesarios para tal fin, evidenciando el análisis de información y las conclusiones del proceso diagnóstico, es decir, las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de mayor relevancia, que serán la base para la formular planes de acción. Muy bien, ok. ¿Qué nos está planteando? Esa matriz de conclusiones, pero mire que nosotros para poder llegar a esa matriz o poder desarrollar esa matriz DOFA o FADO, que a veces nosotros encontramos en la contextualización, pues sencillamente tenemos que analizar mucho el entorno, ¿de acuerdo? Esa es la posible o es la evidencia que vamos a desarrollar hasta el 14 de julio. Como nosotros, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la explicación. Ustedes están comenzando a visualizar o a ver o a desarrollar temáticas tanto del área contable y de matemáticas en las próximas semanas. Entonces, el desarrollo de esta evidencia se va a ir escalafonando. ¿Qué quiere decir? No se trata de una carrera de quién es el primero que termine el documento, sino de irlo construyendo sesión a sesión. ¿Vale, chicos? ¿Es claro hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. ¿Por qué? Nosotros hoy comenzamos a hablar de planeación estratégica, pero ¿cómo fue la contextualización de esa planeación estratégica con ese análisis de entorno que hicieron ustedes en los dos ejercicios anteriores? ¿Listo? ¿Qué les dice a ustedes esa matriz? Cuéntenme un poquito, recordemos esos posibles conceptos que ustedes ya tienen para poder socializar qué es una matriz DOFA. Cuéntenme un poco. Las debilidades y fortalezas que tiene cada proyecto, ¿Sí? teniendo en cuenta pues su área geográfica, o sea, todo lo que ellos les afectaría en su entorno, también colocarle como pasarlo para el área también de fortalezas.
Muy bien. ¿Algún compañero? Ángela María Villamizar, ¿qué opinas? Pues, profe, la matriz DOFA es una herramienta que nos ayuda a obtener un diagnóstico de una situación para mirar qué Sí. debilidades, o sea, un diagnóstico respecto, ¿cómo le decía yo? La parte interna, tanto interna y externa. Muy bien. Muy buena esa palabra que tú has dado, que es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que vamos a hacer con esa matriz. ¿Quién más? También mi ¿Alguno más? Profe, la matriz DOFA nos permite conocer la situación actual de la empresa, cómo está actualmente, las debilidades y las fortalezas y todo. ¿Sí? Ok, vale. Ya les voy a compartir lo que les tengo preparado para ampliar un poco más esa información. Entonces, tengo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Muy bien. Entonces, eso que ustedes nos han dicho, ¿cierto? Tiene que ver con esos factores que ustedes me han hablado. Entonces, esa matriz DOFA es una herramienta para un diagnóstico organizacional. ¿Qué es una organización para ustedes? Puede ser una organización individual, puede ser una organización colectiva, puede ser una organización legalmente constituida o sencillamente ese proyecto de vida que nosotros podemos llegar a tener individualmente nos puede servir como factor a analizar o a planear, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿De qué consta? De un análisis del entorno, como ustedes lo han visto o no lo han transmitido, ¿cierto? En el ambiente interno y en el ambiente externo. Dentro de ese ambiente interno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que son las debilidades y las fortalezas de esa organización y dentro de ese factor externo están las oportunidades y amenazas. Si ustedes están viendo mi presentación en este momento, ustedes analizan que dentro de esas palabras, tanto externas como internas de la organización, hay unos, digamos, signos que me están indicando a mí positivo y negativo. ¿Cómo lo pueden ustedes relacionar? Uno solo, por favor. ¿Qué serán las debilidades? ¿Podría ser cosas que afecten negativamente a la empresa? Ok, muy bien. Y esos factores, ¿cierto? Que son internos y que pueden negativamente podrías tener como qué, un ejemplo. Esas son pues las desventajas que tiene pues una empresa o una organización ante otra. Muy bien, ok. Pues resulta, ¿cierto? Que hay unos factores predeterminantes en esos componentes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis DOFA, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de esa empresa, de esa unidad productiva que ustedes están analizando, ¿de acuerdo? Entonces, esos aspectos, ¿cierto? Como acá yo les puedo compartir, pueden ser recursos humanos. ¿A qué hace énfasis esos recursos humanos? De pronto, falta de personal. Ok, está directamente relacionado con con la parte del personal. Recursos de capital, que tienen que ver directamente con flujo del dinero, ¿cierto? Activos fijos, recursos gerenciales, estratégicos. Eso que nosotros estamos mencionando son factores del área interna de la empresa que también lo pueden ver afectado en un momento de esa organización, ¿sí?
Pero no solamente, digamos, la empresa tiene que estar enfocada en su parte interna, sino que también tiene que estar enfocado en su área externa. Por ejemplo, las oportunidades. Cuando nosotros hablamos de esa parte externa, nos estamos enfocando en lo que tiene que ver oportunidades y amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, esas oportunidades frente al mercado y esas amenazas, ¿cierto?, que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que desarrollar toda su capacidad de habilidad para aprovechar esa oportunidad y minimizar o anular esas amenazas. Ojo, nosotros cuando hacemos ese análisis del entorno, no podemos decir que todo es color de rosa, ni podemos decir que tenemos el negocio de la vida, sino que también hay que analizar aquellas cosas que posiblemente puedan llegar a afectar a la organización. Chicos, en ese orden de ideas, pongamos un ejemplo. ¿Qué podría llegar a generar una amenaza en un negocio o qué podría generar una oportunidad? Pues analizando también la parte del proyecto que estamos mirando la vez pasada, pues una debilidad que ellos tienen o una amenaza puede ser la parte de las vías, que Muy eso es una bien. debilidad, una amenaza que ellos tienen, por lo que no los deja que ellos comercialicen su producto de la forma adecuada. Muy bien. Muy bien. Eso ¿Cierto? también es una debilidad en lo de los mirlos, que tienen falta, las vías están malas y tienen Sí. falta de comunicación y todo eso también para, como decía la compañera, vender el producto de ellos. Muy bien, ¿sí? Claro, puede ser una amenaza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede generar un sobrecosto a la hora de transportar su producto. Entonces, cuando yo analizo eso, ya comienzo a generar una expectativa, una posible solución o una posible gestión ante algún ente que pueda mejorar esa circunstancia, ¿de acuerdo? Dentro de esas características de la parte externa de la empresa, nosotros tenemos que sujetarnos o tenemos que tener en cuenta también lo que aquí planteamos que tiene que ver con proveedores, ¿cierto? El mercado. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la parte de mercado, estamos hablando con factores que influyen directamente con la devaluación del peso, ¿no? Entonces, cuando sube, baja el dólar, cuando hay abundancia o hay escasez de materia prima, ¿cierto? En el caso del café, una cosa es la dinámica económica de un país cuando hay cosecha y hay otra cuando hay mitaca y aquellas cuando, digamos, el efecto climatológico no permite que se desarrollen las cosechas y las afecta. Cuando nosotros hablamos de los clientes que están constantemente variando, cuando nosotros no sabemos, ¿cierto?, qué servicios complementarios nos pueden estar afectando, puede ser la energía. Recordemos que hubo un tiempo en la historia de Colombia donde hubo racionamiento de energía y era un factor externo que posiblemente muchas empresas en su momento no lo tuvieron en cuenta, pero al analizarlo tuvieron que hacer frente, ¿cierto? ¿Y cómo hicieron frente? Entonces cambiaron horarios de trabajo, ¿cierto? Para poder aprovechar lo más posible la luz solar, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros cuando hacemos ese análisis del entorno, debemos ser lo más detallista posible para tener los mejores argumentos y poder generar estrategias que nos puedan generar soluciones, se den o no se den las circunstancias. ¿De acuerdo? Sí, profe. Finalmente, ¿cierto? Por hoy, podemos decir que es una DOFA y de dónde decimos nosotros que viene esa DOFA. Viene, ¿cierto?, de la planeación estratégica que se da en una organización. Nosotros lo podemos tomar de manera personal, claro, nosotros podemos hacer en nosotros mismos, con nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, aplicar que es una DOFA, ¿de acuerdo? Pero yo quiero, por favor, que alguno de ustedes me lea qué es una debilidad desde el punto de vista organizacional. Debilidad. Son aquellos factores que provocan una posición favorable frente a la competencia. Recursos Desfavorable. desfavorables,
frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Ok. Un ejemplo en el estudio de casos los mirlos, porque todos la tenemos en la mente. Entonces, ¿qué debilidad sería ahí? Recursos de los que carece, ¿cuáles? Buen acceso a las vías. Ahí hablaban de los recursos. Ok, muy bien. Instructora, ahí hablaba de la Falta de instrumentos para su de trabajo. herramientas. Espérame un momentico, ¿quién me habla por allá en el fondo? Ángela, Ángela, cuéntame. ahí comentaba que la falta de herramientas, de insumos. Muy bien, eso es una debilidad también, claro que sí, ¿cierto? Habilidades que no se poseen, ¿cuáles? En el estudio de caso. De pronto, mayor conocimiento para la parte de exportación o de cómo manejar esos De siembra. insumos. Ok, o sea que eso lo podemos nosotros definir como una falta o la asistencia técnica del mismo cultivo, ¿cierto? La falta de capacitación, eso podría ser también una debilidad en ese caso. Instructora, una ¿Sí? habilidad que no posee según lo que del proyecto es, sí, la asistencia técnica, digamos, en la parte de, digamos, de llevar a cabo el proceso de producción del producto, sí lo tienen, porque decían que, pues, esa es su línea económica de ese municipio. Pero Ajá. lo que vendría a afectarles a ellos es la parte de cómo comercializar el producto para que llegue a los mercados o al consumidor final. Y también le fallaba eso mismo, por lo que la falla en cuestión de no hay un buen acceso de las carreteras, o sea, de, digamos, de llegar los camiones, de ellos Ok. mismos también con un caballo, no sé, para acercarlo. Entonces era que el mejoramiento del acceso al lugar para poder comercializar el producto tanto en la finca, que ellos lo puedan Ajá. hacer con mayor facilidad. Hablábamos entonces de canales de comercialización como una mayor debilidad en ese caso. Ok. Oportunidades. ¿Alguien, por favor, que me lea oportunidades? De Oportunidades. pronto pueden tener la oportunidad en la parte del terreno o del clima, que Ok, pues que les vamos a leer un favorece. poquito. David creo que me iba a colaborar. ¿O Mario? Sí. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Ok. Entonces, esa oportunidad, ¿en dónde estaba en ese estudio de casos? Creo que en los cultivos de cacao. Ok, tenían los cultivos. Otra oportunidad era que todos estaban detrás de lo mismo, mejorar la comercialización, o sea, había trabajo en equipo, quieren trabajar en equipo, eso es una oportunidad dentro de la organización. Sí, la oportunidad de que todos producir el cacao, o sea, es una asociación y de que el cacao es un producto que se puede vender a nivel nacional y a nivel internacional. Internacional, ok, muy bien, o sea que es una oportunidad, una ventaja competitiva, ok. Fortalezas, por favor. Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y por lo que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Ok. ¿Cuál sería entonces la fortaleza de ese estudio de casos? ¿Qué necesitamos nosotros para poder desarrollar esa fortaleza? Tener más conocimiento
Ok, muy bien. De lo que es la empresa frente a su entorno, o sea, frente a su competencia. Podríamos decir que según la situación, la ubicación geográfica ubicada, pues está cerca a la capital, ¿cierto? Porque no es una distancia tan grande para poder llevar la materia prima a una comercialización en la capital, ¿cierto? Para poder desarrollar esta fortaleza, nosotros tenemos que ampliar ese entorno. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente no puedo pensar en el producto, sino que también tengo que comenzar a ver qué competencia tiene, qué grado de transformación tiene esa materia prima y quiénes serían esos inversionistas si lo harían, tanto en materia prima o en producto transformado terminado. ¿De acuerdo? Quiere decir que en el estudio de casos que nosotros tenemos, para poder desarrollar esas fortalezas, tenemos que ¿qué? Ampliar un poco más la contextualización de esa asociación. Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Una amenaza principal que puede tener el estudio de caso, ¿cuál sería? Las Una vías, amenaza. Dime. el acceso a las vías o el acceso a la compra de insumos o No, sacar su mira material. que si tú mencionas las vías, nosotros ya habíamos mencionado que era una debilidad. ¿Qué quiere decir? Que un mismo factor no puede estar dado dos veces, ¿de acuerdo? O lo tomamos como debilidad o lo tomamos como amenaza. Una amenaza, mis queridos aprendices, puede ser una sequía muy brava. ¿Qué pasa donde haya un verano como el que nos están anunciando actualmente? Profe, yo digo que ellos son como personas vulnerables. Ahí en la misma guía, bueno, por ahí en el análisis uno podría decir que son personas Sí, vulnerables en varios aspectos. Y eso sí, es una sí, amenaza, ya que hay unos que sí, no pueden señora. leer, no saben escribir Ok, y no muy bien. saben, digamos, comunicarse bien con las otras personas para eh, la comercialización de su producto. Entonces, esos son Ok. varios factores que los afectan. Muy bien, ¿cierto? Una amenaza puede ser que el cultivo sufra de Plaga o de, al- enfermedad. de alguna enfermedad, de alguna peste que le dé a la planta y que extermine el cultivo, ¿cierto? Como actualmente lo existe. Entonces, eso es una amenaza, algo que yo no lo puedo controlar fácil. Entonces, eso hace parte de las situaciones que provienen del entorno. No están dentro de la organización, sino que están por fuera. Entonces, factores económicos, cuando el precio del dólar afecta directamente el costo de producción, el costo de venta de ese producto, ¿cierto? Factores climáticos que yo no puedo prever, un verano o un invierno muy prolongado que puede afectar directamente la plantación, ¿cierto? Eso afecta, digamos, la permanencia de la organización. ¿Por qué yo les he traído a colación esto? Porque en esta diapositiva nosotros tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que hace parte del ambiente interno de la organización, ¿cierto? Y qué hace parte del ambiente externo de la organización. Recordemos que cuando nosotros analizamos la organización desde el punto de vista interior, a veces nosotros creemos que solamente necesitamos mover la dinámica económica para que funcione y no. Realmente la organización, ¿cierto? Tiene factores internos que realmente pueden indisponer frente al comercio de la competencia. En el estudio de casos, ya como para redondear un poco la idea, cuando los socios no quieren producir o no quieren aceptar cambios en las podas, en la recolección o en el manejo de post cosecha, puede afectar la organización. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una debilidad el hecho de que las personas no se capaciten, el hecho de que no quieran cambiar sus hábitos o sus rutinas de producción, y eso hace parte del factor interno, la manera como está pensando, ¿cierto? El cliente interno de la organización, desde la cabeza hasta el operario. Entonces, miren que esta planeación que nosotros tenemos que desarrollar en el mercado, que va a ser estratégica más adelante, me hace o me obliga a pensar
en todo lo que tiene que ver el factor interno y externo de una organización. ¿De acuerdo, mis queridos aprendices? Así vamos. Profe, pero, o sea, el trabajo que toca entregar esta semana es hacer la matriz DOFA referido a... No, señorita. Lo que estamos haciendo ahora es la contextualización de lo que viene. La evidencia final se va a presentar el 14 de julio. Quiere decir que esos dos primeros encuentros sincrónicos es como la contextualización de qué es lo que tienen que hacer. No van a entregar todavía, sino van a contextualizar. ¿De acuerdo? Sí, señora. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ustedes ahora están entrando en la competencia de contabilidad. Y en esa competencia de contabilidad, ustedes también tienen que entregar una evidencia. Un trabajo que están desarrollando. Entonces, para que no se crucen, ¿cierto? Entonces, se hace como una pequeña introducción. Esa introducción ustedes ya la hicieron, aplicando estas dos evidencias que ya entregaron. Ahora estoy contextualizando la que tendrán que entregar el 14 de julio, más o menos un mes, para poderlo desarrollar. ¿Bien? Sí, señora. Vale. Erika, eso que tú acabas de mencionar es muy importante y ustedes tienen que irlo pensando. ¿Qué unidad productiva, qué organización yo puedo aplicar esta matriz DOFA? Les puedo dejar un ejercicio extra, no es de evidencia, ¿sí? Pero para el próximo encuentro sincrónico, que es dentro de 8 días el viernes, elaboren por favor una matriz DOFA a una organización y comiencen a pensar en los factores internos y externos para que lo podamos socializar, ¿de acuerdo? Mi interés también es que ustedes tomen la vocería de el encuentro virtual y podamos socializar con el ejemplo que ustedes están planteando y hacerlo un poco más dinámico, ¿de acuerdo? Sí, instructora. Preguntas que tengan mis queridos aprendices. ¿Cero preguntas? Quiero mostrarles la plataforma. Hace 8 días no lo olvidé. Ya se me cerró otra vez, pero un momento. ¿Cómo les fue ayer? Cuéntenme ahora sí un poquito. ¿Cómo se sintieron? Nadie me quiere contar nada. Bien, sí, señora. Pues la plataforma estuvo así como caída y duré un buen rato ahí. Y yo pensé que era mi internet, pero no. Es la plataforma que a veces molesta, sí. Esta semana los extrañé. Lunes, martes muy calladitos, miércoles ahí tímidos. Yo dije, ¿qué pasaría? Dios mío. Ustedes que a toda hora están escribiendo en el grupo, cuando se quedan callados me preocupan. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Hay algo que yo les quiero comentar dentro de ese menú en la parte izquierda.